Gracias, sí, vamos para el Fondo Monetario Internacional. Lo confirmó ayer el presidente de la República, después de un par de semanas, que ahora sabemos fue, digamos, una orden del presidente de la República que ningún ministro lo señalara. Le agradezco a don Elian Villegas, el ministro de Hacienda, que nos acompaña. Don Elian, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental, ¿qué tal? Bien, y usted, don Randall, y muy buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas, y aquí estamos a la orden. Gracias. Don Elian, hay diferentes formas de acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la que vamos a negociar? Ya sé que son 1.750 millones de dólares, sí, pero ¿cuál es la que vamos a negociar y cuál es el plazo de desembolso, bajo qué condiciones? Lo que vamos a negociar es una facilidad de crédito extendida, es básicamente un crédito por esa suma que usted señalaba, que nos lo darán a lo largo de 3 años. Entonces, básicamente aquí sería una porción para el 21. Creo incluso que estos desembolsos se hacen cada 6 meses. Hay revisiones periódicas por parte del fondo también de que se esté cumpliendo con los compromisos que se estipulan, y a partir de eso es que se genera propiamente todo lo que es el convenio y el seguimiento post convenio, que también es lo que le interesa a los mercados, sobre todo los internacionales. Don Elian, sabemos que los 1.750 millones no es, digamos, no es lo fundamental del acuerdo del fondo, sino la garantía que le da al país para negociar otros préstamos y otras condiciones en otros préstamos, tener el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Ayer decía el presidente de la República en el diario La Nación que mientras este diálogo pasaba, usted ha ido mejorando la deuda costarricense. Sé incluso, porque había conversado con usted un día de estos, sé incluso que los bonos costarricenses están negociándose bien, tanto que Costa Rica en algunas partes ha dicho no, declaro desierto porque no me están dando lo que valen, y obligamos, digamos, a los inversores a subir su oferta. ¿Cómo nos ha ido con el tema de la deuda, don Elian? En general, tanto en los mercados internacionales como a nivel local, pues nos ha ido bien en cuanto a lo que es que hemos estado pudiendo recoger los montos que necesitamos para nuestro financiamiento. Si uno observa incluso los mercados internacionales desde octubre, ha venido subiendo gradita a gradita, pero ha venido subiendo el precio. Al subir el precio, baja el rendimiento exigido, es una relación inversa. Eso lo que quiere decir al final es que nos están bajando la tasa de interés, es decir, que el bono costarricense es un bono que tiene apetito en el mercado, y entonces que los compradores de bonos están dispuestos a pedir menor tasa de interés. Pero es interesante, por ejemplo, el día de hoy tenemos un bono al 45 que ha subido casi un 3%. Eso en lenguaje financiero se habla de 290 puntos base, porque es un 2.90, pero digamos que sí es una subida bastante importante, pero ha sido constante. Los bonos costarricenses han venido subiendo de precio prácticamente en el último mes y medio, y hay que reconocer que hoy han tenido una subida mucho más pronunciada de la que habían venido teniendo en estos días, precisamente por el empujón de la noticia del día de ayer. Don Elian, le soy sincero, una de las cosas que a mí me preocupaba en los últimos días, yo estaba seguro que íbamos a acudir al Fondo Monetario Internacional, además tenía fuentes muy buenas que así lo aseguraban, pero no estaba seguro qué efectos estaba teniendo la incertidumbre que podrían generar ustedes, y digo ustedes, el gobierno, al no anunciarlo, digamos, con suficiente tiempo. Porque están las calificadoras internacionales viéndonos, porque está el mercado diciendo, bueno, ¿qué va a hacer Costa Rica? ¿Por qué no dice que sí? Ustedes han medido el impacto de esas 2 semanas de incertidumbre, donde sé que ustedes estaban muy seguros, pero el resto de nosotros y los actores y los agentes económicos no, don Elian. Bueno, nosotros hemos venido midiendo el mercado, don Randall, y hemos visto que el mercado ha estado en esa subida constante. El mercado no solo analiza una información como esta, sino que también analiza, por ejemplo, la información que nosotros sacamos todos los meses, donde le decimos al mercado el corte al último día del mes es este. Y entonces
algo importante que creo que los mercados adelantaron, por ejemplo, a la misma Contraloría General de la República, que observo en una nota por ahí que ya está reconociendo que la caída en los ingresos no va a ser tan fuerte como se había estimado inicialmente. Eso de alguna forma ya se recogía en la información financiera del país. Y entonces eso ayuda a ver que al final el cierre del año es un cierre con una deuda muy alta, con una razón de deuda muy alta, con un déficit controlado, que hacia allá vamos, pero que no era algo que se nos estaba saliendo de las manos. Y creo que eso los mercados internacionales, pues por supuesto que lo observan. Ahora, independientemente de eso, también hay que ver que había un proceso político y que el hecho de que ocurriera algo negativo en ese proceso político, pues también iba a tener un impacto mucho más fuerte en los mercados internacionales. Así es que desde ese punto de vista había que cuidar el proceso político con un ojo abierto en el mercado, y eso fue lo que tuvimos que hacer durante este par de semanas. Ok, vamos a ver, yo sé que no tienen el plan listo. Ayer el presidente dijo, bueno, vamos a tocar 3 cosas. Esas 3 cosas son muy obvias. Recorte del gasto, impuestos y exoneraciones. Digo, es muy obvio que eso es lo que se va a tocar, don Elian. Sin embargo, una de las críticas que ustedes recibieron de la prensa, de la gente, en el primer plan, ¿verdad? Es que estaba muy cargado a los ingresos y no al gasto. Le pregunto, porque sé que no puedo entrar en detalles, pero en términos generales, ¿este será más balanceado, don Elian? Creo que este va a ser mucho más balanceado, va a tener un componente de gasto muy importante. Evidentemente, lo que menos quisiéramos es llegar a una situación ni siquiera similar a la que tuvimos en septiembre y octubre, y por esa razón, pues escuchando el sentir de la gente, hemos visto la forma de hacer un esfuerzo importante en la parte de gasto, de forma tal que este va a tener un componente de gasto pues realmente importante. Ok, podríamos hablar, si no puede decírmelo, yo entiendo que estamos en un proceso delicado, si no puede decírmelo con toda tranquilidad me lo señala, pero podríamos estar hablando de la mitad de ese plan en recorte de gasto, don Elian. Puede andar por ahí, puede andar perfectamente por la mitad en cuanto a recorte de gasto. Hay que tener presente que en la medida también en que nosotros recortamos gasto, tenemos que financiarnos menos, y al financiarnos menos, pues impactamos mucho menos la masa que ocupamos recoger para efectos del pago de intereses. Entonces, desde ese punto de vista es que el recorte de gasto se vuelve muy importante dentro de este esquema. Y sí hemos hecho un esfuerzo por seguir marcando fuerte el paso en lo que tiene que ver con recorte de gasto. Nosotros en los últimos meses hemos impactado fuertemente el gasto, y yo espero que eso se observe y que estemos hablando de eso de aquí a un mes, cuando estemos, no más de un mes, vamos como un mes y 15 días, para hablar de eso cuando ya tengamos el cierre del año, y ahí se va a observar claramente que todo aquel tema de que no estamos impactando gasto no es cierto. Sí lo estamos haciendo, y fuertemente, y en esta posición que vamos a llevar al Fondo Monetario también vamos a impactar gasto, porque bueno, al buen entendedor pocas palabras, y yo creo que somos buenos entendedores y nos dijeron muchas palabras, así es que no queda más que entender la consigna muy clara, en el sentido de que hay que ir hacia un recorte más profundo del gasto, y pues es lo que haremos. Algunas de esas son irrepetibles, algunas de esas palabras, don Elian. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero decirle transparentemente que yo sé que usted tiene claro que había que hacer un componente del gasto incluso más grande del que se hizo. Yo entiendo que usted lo tiene claro. A mí el que me preocupa no es usted, con toda honestidad, son los otros ministros, por ejemplo, porque sé que la pugna debe ser muy complicada cuando llega el malo de Elian Villegas a decirle a otro ministro, mira, no, necesito más. Y resulta que para todos los ministros, que es muy lógico, su cartera se vuelve imprescindible, ¿verdad? Entonces a mí el que me preocupa realmente, se lo digo con toda honestidad, no es usted, son los otros ministros, y el trabajo de orden que se emane desde la Presidencia de la República para cumplir ese presupuesto. En ese sentido, me tranquiliza, ojalá que sea así, don Elian,
que efectivamente venga una muy buena proporción del recorte del gasto. Sí, don Randall, ahí permítame decirle que el problema no son los otros ministros, ni tampoco la directriz desde la presidencia. Viera que el señor presidente de la República en eso realmente hay que agradecerle el compromiso que él tiene con este componente y la orden que él tira es: vamos por aquí, Hacienda nos dicta por dónde va a ir el recorte del gasto, lo que Hacienda diga. Evidentemente lo hemos conversado con él, es decir, yo no voy a lanzarme aquí sin haber conversado un tema de estos con él. Creo que más bien el tema de recorte del gasto donde nos afecta a veces es afuera del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hay algunos gastos del Poder Ejecutivo o algunos gastos que se realizan con cargo al presupuesto que impactan fuertemente en otros lugares. Entonces, cuando usted observa esos impactos y usted echa un poquito atrás, revise cuáles recortes se han realizado y fueron nuevamente colocados ese presupuesto, esos montos en el presupuesto. Claro, estamos hablando de transferencias estamos hablando de transferencias prácticamente. Básicamente transferencias, ahí donde se da la mayor situación, porque ese es dinero que sale del presupuesto y que va hacia terceros. Entonces ahí es donde se nos presenta una situación mucho más dura en la parte de recorte. Pero bueno, ahí también tendremos que insistir porque es importante que el recorte sea pues equitativo y que termine afectándonos a todos, ¿verdad? Don Elian, el tema de los ingresos, ¿okay? Digo, claramente uno de los esfuerzos es mejorar la recaudación, ok. ¿Incluye impuestos el plan? ¿Nuevos impuestos? Pues hay un componente de ingresos y normalmente ingresos va a estar asociados a tributos. Yo creo que va a ser necesario incorporar un componente, pero va a ser un componente mínimo. Ahí es parte de lo que hay que revisar con mucho cuidado para que colocar con pinzas lo que se vaya a colocar, pero en modo alguno va a ser un componente como el que tenía el plan de septiembre, va a ser algo muchísimo más moderado. Ok, vienen impuestos. No, yo no diría tanto vienen impuestos. También la parte de ingresos viene del lado de exoneraciones. Cuando uno quita ciertas exoneraciones, eso ayuda. Pero probablemente sí va a tener que venir algún impuesto. Claro, me parece muy lógico, don Elian, que tiene que venir algún impuesto. Ok, viene un recorte de gasto importante, según lo ha comentado el ministro. Ya casi voy a ir a las exoneraciones, pero en el lado viene impuesto, aunque sea mínimo, pero viene. O sea, es ilógico pensar que no va a venir ninguno. Ahora bien, mi siguiente pregunta, hay algunos de ellos que causan más resquemor que otros. Y usted tiene un montón de elementos sobre la mesa. Tiene impuesto de venta, impuesto al valor agregado, tiene renta, tiene a las transferencias bancarias o a las transacciones bancarias, perdón, que se había hecho. ¿Alguno de esos tres viene incluido en el plan? ¿Es el que están pensando, don Elian? Ahí, don Randall, yo preferiría reservarme esa información, sí, precisamente porque es parte del balance que se está haciendo en estos días. Lo entiendo. ¿Cuándo conoceremos ese balance? Yo esperaría que más o menos a finales de la próxima semana ya podamos tener información muchísimo más concreta en ese aspecto puntual, que es probablemente el más puntilloso, el que sabemos que a la gente pues de alguna forma espera con más ansias, porque a nadie le gustan los impuestos. El otro día, déjeme decirle que mi hijo menor, que tiene 10 años, estábamos hablando, no recuerdo de qué era el tema, y de pronto me dijo, me voy a ir a vivir a Andorra, dice, porque ahí no hay impuestos. Bueno, digo, ok, él tiene 10 años, ya tiene adelante, es hijo del ministro de Hacienda, pero tiene la expectativa de un mundo sin impuestos. Yo creo que eso es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo si queremos servicios del Estado. El problema es que a usted le va a tocar pagar el pasaje, don Elian. Hablemos de las exoneraciones. Okay. Sí. Hay grandes exoneraciones en el país, ¿verdad? Hay una exoneración a los combustibles, por ejemplo, ¿verdad? Hay exoneración a zonas francas, hay exoneración al aguinaldo, hay exoneración al salario escolar. Yo sé lo que usted piensa, yo sé que usted está de acuerdo en el salario escolar y no está de acuerdo en el aguinaldo, pero ¿alguna de esas está planteada? Yo creo que no, digamos,
Las exoneraciones a los combustibles, creo que no. La de las zonas francas esperaría en el alma que no, don Elian, eso no va. Don Randall, vea, el presidente de la República ha sido muy claro en que zonas francas no se va a tocar. Es un régimen fundamental para nosotros como país. Es importantísimo desde ese punto de vista generar la estabilidad que requiere la inversión extranjera, y es algo que el Ejecutivo no estará incluyendo, no estará impulsando, y si alguien intentara impulsarlo, pues le presentaríamos todas las razones por las cuales eso no debe avanzar, porque hay un compromiso directo del presidente de la República y del gobierno en no tocar zonas francas. Claro, de hecho yo ayer tuve matices al ministro de Comercio Exterior y me dijo, no, yo llegué aquí bajo ese compromiso, pero entonces por eliminación me queda, insistirán, que de hecho creo no, doña Pilar Garrido nos confirmó esta mañana que estaban valorando mantener el tema del renta al salario escolar. Creo que están valorando eso y algunas exoneraciones individuales. Don Elian, ¿podría resumirlo así en lo que están? Renta al salario escolar, de hecho el proyecto está presentado en la Asamblea Legislativa, recordemos eso. Y sí, habrá que revisar ahí algunas otras exoneraciones. Ahora hay exoneraciones que yo le puedo decir que son intocables. Por ejemplo, 840,000 colones tramo exento de renta. Más bien, ayer creo que firmé el decreto que la sube a 842,000. Ese tipo de cosas y una serie de exoneraciones que tienen impacto en lo social. La exoneración en electricidad, en una cantidad mínima de electricidad, ese tipo de cosas no se tocan, porque las exoneraciones tienen dos finalidades: incentivo económico, política social. Claro. Entonces, cuando usted analiza las exoneraciones y ve ese tipo de elementos, pues esas se dejan queditas, algunas que ya no se requieran, que ya no son necesarias, pues se pueden ir tocando. De hecho, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que lo que busca es que se revisen cada 5 años para ver si son pertinentes o no son pertinentes, pero en general las exoneraciones que tienen un impacto económico, tipo zonas francas, eso no se toca. Otras que tienen impacto social tampoco se tocan, y algunas que pueden de alguna forma ir a la sensibilidad de la gente, como la del aguinaldo, eso mejor dejarlo crítico, eso no se toca. No se preocupe, a mí no se me olvida cuando usted me dijo, y no pasaré la historia con el ministro de Hacienda, que grave el aguinaldo, sí el salario escolar, que por cierto en sus orígenes no estaba exonerado, se exoneró hasta 2008. Ese exactamente, sí. Exactamente, el salario escolar aprobaron una ley para exonerarlo, pero no estaba exonerado, entonces es un poquito volver al origen. Claro. Don Elian, la última pregunta, discúlpeme, ¿usted cree que han sido claros? Yo creo que no, se lo adelanto, en transmitirle al país la magnitud del problema. Probablemente, bueno, todos nos corresponde un poco la responsabilidad de la comunicación, y a la larga no somos tan buenos comunicadores. Yo lo que he querido decirle al país es que el problema principal que nosotros tenemos está concentrado en la magnitud de la deuda. En la medida en que nosotros sigamos haciendo crecer la deuda, y ahorita vamos a los créditos porque eso es un tema aparte, en la medida en que dejemos que esa deuda sencillamente aumente, cada vez nos va a consumir una porción mayor del presupuesto. Cada vez va a tomar más recursos del presupuesto, y entonces vamos a tener menos recursos para hacer lo que es realmente importante para nosotros. Y en la medida en que eso pase, cada vez va a ser más difícil financiarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una economía pequeña, somos una economía que no tiene una fortaleza como puede tener una economía con niveles de deuda superiores. Yo les comento, por ejemplo, la economía japonesa. Japón tiene más de un 200% de deuda. La única gran diferencia es que en Japón usted lleva $100 para comprar un bono del gobierno de Japón, y usted sabe que dentro de 3, 4 años, en vez de recibir $100, va a recibir 99. ¿Por qué? Porque usted le paga al gobierno de Japón para que se deje su dinero. Pagan tasas negativas el gobierno de Japón. ¿Por qué? Porque la gente lo considera que es tan fuerte que el riesgo es bajísimo, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos esa situación. Nosotros tenemos que pagar tasas de interés que son altas.
Entonces, en la medida en que crezca la deuda, vamos a tener que pagar más. Entramos en un círculo vicioso. Claro. Y además, cada vez vamos a tener menos dinero para lo esencial, para lo importante. Entonces, es fundamental para el futuro del país cortar el tema de la deuda. ¿Y cómo cortamos la deuda? Bueno, con el plan de ajuste fiscal, que es precisamente lo que queremos trabajar con el Fondo Monetario Internacional. Claro, pero surge la pregunta inicial a esto, don Elian, que es, ¿y para qué nos endeudamos? ¿Ok? Usted y yo sabemos para qué nos endeudamos. Hay disparadores del gasto que son muy claros. Uno de ellos es las remuneraciones del sector público. Es mi última pregunta. ¿El plan de ajuste fiscal incluye remuneraciones en el sector público? Está el tema de la ley de empleo público, ¿verdad? Y la ley de empleo público ya está trabajando ese tema. Ahora, hay disparadores del gasto, por ejemplo, transferencias. Sí. Ahora, cuando a uno llegan y le dicen, bueno, elimine un 10% de las transferencias, sí, ok, empiezo por la de la caja. Resulta que la caja es 1.8 billones en transferencias que se le hacen desde el presupuesto, precisamente porque el Estado tiene que pagar un montón de cuotas de la caja. Entonces, ya ahí empieza a generarse una situación mucho más difícil sobre qué es lo que podemos tocar y qué no podemos tocar. Lo entiendo, Elian, perdón, pero uno puede podar también, porque así como yo estoy de acuerdo que el Estado le pague la deuda a la caja, digamos, ¿verdad? No estoy de acuerdo en que la caja, con parte del presupuesto que usted le pasa, le pague una tercera pensión a sus funcionarios. A eso me refiero, no a los temas de fondo. No digo, jamás voy a decir, dejemos de contratar más policías, dejemos de pagarle a los maestros. No, pero suave. Entonces, eliminemos las terceras pensiones que tenemos en la caja, en el ICE, en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica, en la Junta de Protección Social, y me faltó una que no me acuerdo cuál es. Absolutamente de acuerdo con usted en eso, don Randall. Totalmente de acuerdo. A eso me refiero, si nos podemos meter en eso, en que suave, junta directiva, usted aprobó, pensando en la caja, tome, le pago la deuda, pero usted aprobó una tercera pensión para sus empleados que surge de este presupuesto. Eso parémoslo. A eso me refiero si nos vamos a meter a eso. No, en el plan en este plan que se negocia no puede incursionar en ese tipo de cosas que además, pues, excepto por este tipo de transferencias, no salen directamente del presupuesto. Digamos, las instituciones que usted mencionó, excepto la caja, que recibe un componente importante, las otras no reciben esos componentes o tienen principios de autonomía, como por ejemplo las universidades. Entonces, ahí resulta muy difícil entrar porque precisamente la Constitución les garantiza esos espacios de autonomía.